Muchas gracias por esa presentación. Bueno, antes que nada, pedir disculpas, ¿no? Por el estado del texto que les envié. Como se habrán dado cuenta, es un texto que todavía está en proceso, pero que dado que había un compromiso de por medio, dije, bueno, lo danzo, y ahí mismo justamente en el diálogo se puede ir terminando de pulir. Y que un poco lo que habíamos planteado también inicialmente en este grupo, ¿no? Que también sea un espacio donde nos podamos ir ayudando en la artesanía, ¿no? En un trabajo conjunto. Bueno, voy entonces a leer, y entre medio voy haciendo algunas precisiones que quedaron un poco eh, fuera del texto, por los motivos que ya les mencioné. Desde el inicio de las medidas adoptadas por el gobierno y por los ciudadanos a propósito de la epidemia por COVID-19, me parece que estamos asistiendo a la instauración de un hito histórico, que, como tal, nos remite a un límite claro entre lo que ha sido nuestra forma de vivir en el pasado y lo que deberá ser en el futuro. Expresiones tales como "el mundo no volverá a ser el mismo" o "ya nada volverá a ser como antes" se escuchan cada vez con mayor frecuencia entre intelectuales, científicos, políticos, entre otros. En el presente trabajo me propongo mirar el fenómeno de la epidemia por COVID-19 en un sentido distinto, es decir, más que como un hito que marcará un antes y un después, como un evento que cobra este carácter de hito en la medida en que se articula con procesos específicos previos, tanto a nivel global como a nivel local, en especial aquellos que han modelado una cierta y característica gubernamentalidad en el Chile actual. Para ello, utilizo el concepto de regímenes de vitalidad de Collier y Lakoff como una herramienta conceptual para el análisis de las configuraciones provisorias y situadas que adoptan las formas de razonamiento moral en situaciones críticas en los contextos actuales, caracterizado por la penetración del entramado tecnológico y biopolítico en la vida de gran parte de la población mundial. Este marco, el de regímenes de vitalidad, surge de prácticas etnográficas en salud, campo al que me declaro próxima en función de los trabajos de investigación que he realizado en los últimos años y que espero sirvan como base para proponer la tesis que antes he enunciado. Desde este campo, la noción de regímenes de vitalidad busca articular diversos dominios, tales como ciencias de la vida, planificación urbana, administración y finanzas, entre otros, que van quedando anudados cada vez más frecuentemente por la cuestión de cómo se debe vivir, y por técnicas y prácticas y racionalidades que apuntan a responder esta cuestión. Se trata, por tanto, de una crítica a discusiones contemporáneas que, a pesar de hacerse en un contexto de globalización del entramado tecnológico y biopolítico, suelen asentarse en un tipo de razonamiento ético que remite a teorías y prácticas propias de un contexto muy distante para responder a la pregunta ¿cómo se debe vivir? Más específicamente, los regímenes de vitalidad visibilizan las brechas entre las concepciones clásicas y contemporáneas, así como sus implicancias para el razonamiento ético en dos sentidos: la razón técnica y la biopolítica. A modo de una breve contextualización, me referiré a ambos sentidos. Esto de manera muy sintética, porque si no, se iría todo el texto en ello. Por un lado, la razón técnica en la modernidad se ha disociado de la configuración del sujeto ético. A diferencia de la lógica aristotélica, que sentó en gran parte las bases de la ética tradicional, en la modernidad, tal como advierte Weber, la razón instrumental ha permitido el desarrollo de la técnica y su incorporación en la vida de los individuos, al mismo tiempo que la ha despojado de significación ética en los términos tradicionales. Esto es lo que refiere al tema de la razón técnica. Por otro lado, respecto de la biopolítica, no es posible dar por sentadas nociones éticas que se desarrollaron en el contexto de la política clásica para el análisis de la política contemporánea. Por ejemplo, la noción de la buena vida, surgida en el orden político que remite a la polis, es propia del lugar de los ciudadanos, que, tal como muestra Arendt en la antigua Grecia, eran quienes se habían liberado de todo lo concerniente a la mantención y reproducción de la vida misma. Esto porque en la actualidad, tal como describe Foucault,
Son justamente las condiciones de vida de la población, su mantención y reproducción, los aspectos centrales que conciernen al Estado, le dan legitimidad, y por tanto a la política, o a lo que él denomina la biopolítica, mientras que el ciudadano de la polis solo se constituyó como sujeto ético cuando se liberó de estos aspectos. De este modo, los regímenes de vitalidad se entienden como configuraciones provisorias y situadas que otorgan esquemas coherentes de razonamiento y prácticas en situaciones problemáticas para dar respuesta a cuestiones de cómo vivir, a la cuestión de cómo vivir. No tienen la estabilidad de un régimen político, ni pretenden brindar soluciones definitivas, por lo que no suelen configurar políticas, aun cuando se articulan con normas más estables de razonamiento, las cuales le proveen algún tipo de justificación más cercana a una ética tradicional. Pese a esta articulación, los regímenes de vitalidad suelen tener una relación tensa con la buena vida, generando nuevos problemas éticos. Una de las razones de esta tensión es que la vida en cuestión no es necesariamente la de un ciudadano ni la de un sujeto racional en sentido estricto. Lógicas de gobierno en el sistema de salud chileno y regímenes de vitalidad. La epidemia de COVID-19 se ha presentado en Chile, así como en otros países, como una curva ascendente de contagios, cuyo punto de desborde coincide con el colapso del sistema sanitario. Estas representaciones, así como el insistente llamado a aplanar la curva, tal como sugiere Carvajal, configuran la pandemia como un ente que, al mismo tiempo que posee existencia propia, puede ser manipulado en función de evitar el colapso del sistema sanitario, independiente de las características de dicho sistema. Ante esto, considero pertinente y necesario hacer algunas precisiones respecto del sistema de salud en cuestión, en este caso, el chileno. Lo primero que habría que decir es que nuestro sistema de salud, a diferencia de lo que ocurre en España o en Italia, países que han sido presentados como el futuro que se nos avecina, es un sistema mixto, es decir, no es un sistema universal. Hay un sistema privado que atiende aproximadamente al 20% de la población y un sistema público que atiende al restante 80%, correspondiente a quienes tienen menos recursos. También habría que decir que esta configuración mixta del sistema ha permitido la generación de un mercado de la salud que genera importantes utilidades al sector privado, donde cotizan las personas con mayores recursos y con menor carga de enfermedad. Luego cabe preguntarse, ¿cuál es el sistema que debemos evitar que colapse? Podríamos decir cínicamente que la preocupación es por el sistema en su totalidad. Sin embargo, al escuchar los reportes diarios de las autoridades, resulta evidente que se trata del sistema público. Por ello, en este trabajo me centraré en el sistema público de salud. Lo segundo que habría que decir, sin entrar en el tedioso detalle de las cifras, tales como número de personas que han muerto en la lista de esperas por no recibir atención, porcentaje del presupuesto destinado al sistema público de salud, entre otros, es que el sistema público de salud chileno, nuevamente, a diferencia de lo que ocurre en España o Italia, ha estado en colapso desde hace más de 40 años, pese a las distintas políticas que se han implementado en los distintos gobiernos post-dictadura cívico-militar. Dentro de estas políticas, me referiré a la que considero ha significado un cambio más radical respecto de la lógica de gobierno en salud, el Plan de Garantía Explícita en Salud, alias GES. Este estableció un sistema de priorización en la atención justamente como estrategia para afrontar el colapso. Es decir, asumiendo que no era posible dar respuesta a todos los problemas de salud de la población, se estableció un sistema de priorización para responder de forma eficiente a ciertos grupos. Entre paréntesis, cuando digo que es un sistema en constante colapso, a lo que me refiero es que es un sistema que por años ha dejado morir en listas de esperas por su imposibilidad de atención a una parte importante de la población. ¿Cómo se estableció cuáles serían esos grupos prioritarios? Con base en un sofisticado algoritmo cuyo principal factor es el indicador AVISA, que significa años de vida productivos saludables. De este modo, el dilema, que como hemos visto,
han debido enfrentar sistemas sanitarios como el español o el italiano respecto de a quién conectar al ventilador mecánico en un contexto de colapso del sistema sanitario, en Chile ya tenía antecedentes y propuestas de solución. Tal solución se expresa en una política de gobierno que data de 2004. Se debe priorizar a quienes tienen mayores posibilidades de volver a ser productivos por un mayor periodo de tiempo. Planteo que esta reforma significó un cambio radical respecto de la lógica de gobierno con base en distintas investigaciones que dan cuenta de que el GES implicó una traducción de la lógica sanitaria clásica, la epidemiología, a una de indicadores de gestión. Acá reitero lo que mencioné en la sesión anterior, ¿no? Por ejemplo, se dejó de hablar de lo que ha vuelto a aparecer, por ejemplo, tasas de mortalidad, tasas de incidencia, curvas de contagio, y todo el discurso de la salud pública se tradujo en términos de listas de espera y indicadores de gestión. Esta traducción, inédita en los sistemas de salud pública, además significó una reorganización de los sistemas sanitarios y de las prácticas en salud. El Plan GES, además de leyes, implicó una serie de normas, protocolos y tecnologías que hicieron operativa una lógica de gobierno en salud que buscó gestionar un sistema en colapso permanente, sin pretender que saliera de esta situación, al mismo tiempo que buscó optimizar la vida productiva de la población. Con base en investigaciones de corte etnográfico, propongo que estas leyes, normas y tecnologías se articularon en la práctica con regímenes de vitalidad en distintas situaciones. El caso más evidente lo podemos encontrar en los múltiples y habituales ajustes que realizan los equipos de salud para que un individuo que no cumple con todos los criterios requeridos pueda de todos modos entrar en un sistema de garantías. Estas prácticas constituyen configuraciones provisorias y situadas de razonamiento moral en situaciones críticas, que lejos de oponerse al entramado tecnológico y biopolítico, se articulan con este de forma contingente sin la pretensión de otorgar soluciones definitivas ni reconfigurar la política, aun cuando pueden implicar una relación tensa con esta. Reversión de la lógica de priorización ante el colapso. Las medidas adoptadas en el marco de la epidemia por COVID-19, quisiera plantear, de alguna manera revierten la lógica de gobierno que instauró el Plan GES. De hecho, producto de la emergencia, a principios de abril entró en vigor un decreto por el cual las garantías de oportunidad para todos los problemas de salud involucrados en el Plan GES quedaron suspendidas por un mes y con posibilidad de prórroga por otro mes. Dicho sea de paso, esto no eliminó el cobro del porcentaje extra de cotizaciones a los afiliados del sistema privado de salud que se impuso por la entrada en funcionamiento del Plan GES. Pero volviendo a mi planteamiento, lo que me interesa es que esta suspensión en la práctica ha significado dejar a un gran número de personas en edad productiva y con altas probabilidades de volver a ser productivos sin la atención requerida para ello, al menos en los plazos establecidos como mínimos para evitar mayores pérdidas de vidas de año productiva saludable. Y esto se ha hecho para que todos los recursos del sistema de salud puedan ser puestos a disposición de las personas afectadas por el COVID-19, que, en su mayoría, como sabemos, son adultos mayores. ¿Cómo se puede comprender este revés en una política de gobierno que ha sido exitosa tanto por proveer mayor acceso a los servicios de salud pública, así como en la optimización de la gestión de sus recursos? Esto sin dejar de mencionar la generación de un mercado privado de la salud que genera millonarias utilidades y que ha implicado un traspaso permanente de los recursos públicos. Resulta al menos extraño que un gobierno con una clara orientación de política neoliberal haya adoptado tan rápido medidas como la que antes he mencionado. Si somos bien pensados, podríamos atribuir estas medidas a la preocupación de la autoridad por la vida de las personas, y en especial de los adultos mayores, tal como se ha expresado en el discurso público. Sin embargo, desde una perspectiva crítica de investigación como la que me anima, creo que es necesario mirar con un mayor grado de sospecha este revés. Sería muy pretencioso intentar dar una respuesta definitiva a la pregunta antes esbozada. Sin embargo, quisiera señalar dos elementos que pueden aportar ciertas luces.
El primero es el hecho de que en Chile se haya presentado lo que ocurría en España e Italia como el futuro al que nos dirigíamos inevitablemente de no mediar acciones drásticas. Este discurso obvió por completo las diferencias entre los sistemas sanitarios de los países europeos y el chileno. Si bien en los países europeos en cuestión ha habido recortes importantes en salud en los últimos años, estos sistemas mantienen elementos propios del estado de bienestar, que en Chile nunca llegaron a constituir una razón de Estado. Pero además se obviaron otros aspectos centrales, si de predecir el curso de una epidemia se trata, como son la densidad y los flujos de población, que en países como España e Italia son muchísimos más altos respecto de la realidad chilena. Sin entrar en mayores detalles, solo quisiera mencionar la matriz colonial de saber-poder que ha caracterizado el desarrollo de nuestro Estado-Nación, y acá entre paréntesis, con especial influencia en el desarrollo del sistema sanitario, como una clave que creo permitiría explicar la potencia que adoptó el sistema ficcional por el cual los chilenos asumimos que el devenir de la pandemia en España e Italia sería también el nuestro, y que nos llevó a exigir a las autoridades medidas cada vez más drásticas de restricción de derechos. Acá, bueno, el tema colonial es un tema que no pude evitar, pero que no pude desarrollar como hubiese querido para acotarme a lo largo de la presentación, pero solamente lo menciono como algo que quiero reivindicar como un elemento importante para poder hacer el análisis. Todo lo anterior se conjugó con el segundo elemento al que me referiré, la baja histórica de aprobación del gobierno y la consecuente crisis de legitimidad que el estallido social que precedió la pandemia gatilló. Retomando la pregunta antes planteada respecto de cómo ha sido posible un revés en la lógica de gobierno que materializó el Plan GIES, propongo que lo que puede estar operando es un cierto régimen de vitalidad que ha logrado articular el entramado tecnológico y biopolítico, ya no del particular sistema chileno, sino de un sistema global, que no se restringe a un sistema político ni a un territorio. Quisiera agregar que para pensar cómo se articulan los regímenes de vitalidad con el sistema global, es necesaria una comprensión situada, que para el caso del contexto chileno, creo, no se puede disociar de la modernidad colonialidad que se ha desplegado en la constitución del sistema mundo. Acá un paréntesis, el marco de los regímenes de vitalidad no incorporan la dimensión colonial, ¿no?, en la comprensión de la globalización del entramado tecnológico y biopolítico. Y lo que yo quiero proponer es que para el caso chileno es necesario pensar en esta conjunción. Pero más allá de las precisiones conceptuales que serían necesarias hacer para sostener esta última afirmación, lo que me interesa plantear es que lo que impera en las medidas que se han adoptado y aceptado en el contexto de la pandemia por COVID-19 son formas de razonamiento provisionales ante una situación crítica que permite alinear a la población y al gobierno en una forma de razonamiento moral. En otras palabras, lo que quisiera proponer es que este cambio en la lógica de priorización ante el colapso del sistema público de salud es posible solo en la medida en que es provisorio y que permite articular el entramado tecnológico y biopolítico global, incluyendo la dimensión colonial, con una cierta coherencia para un accionar ético del gobierno que se alinea con el complejo ficcional que estructura la experiencia de la mayoría de la población chilena. Dicho de otro modo, haber seguido el guión neoliberal en el contexto chileno actual, esto es, post-estallido social y crisis de legitimidad del gobierno, sumado a la inmersión en el contexto global de una pandemia, habría sido un suicidio político. La sobreposición de todas las vidas al crecimiento económico es posible solo en la medida en que es algo que no compromete una posición aristotélica, es decir, no otorga una conciencia unificada del orden correcto de los fines en la vida, lo que se mantiene como continuidad. En este régimen de vitalidad que emerge ante la pandemia por COVID-19, lo que se nos demanda como acción moral a cada uno de nosotros es que nos quedemos en casa, lavemos nuestras manos, mantengamos la distancia social, utilicemos mascarillas, entre otras medidas, para de este modo cuidar la salud de todos.
Es decir, en este régimen de vitalidad, la acción que se sigue es una acción individual, pero en pos de un bien común. Citando nuevamente a Carvajal, este razonamiento nos lleva a pensar que la salud pública en la actualidad aplica una lógica atomista, según la cual la salud de toda la población es el resultado de las acciones individuales de cada uno. Este es, creo, el tipo de racionalidad que permite una continuidad entre la lógica de gobierno en salud que instauró el Plan GES con los regímenes de vitalidad que se expresan en las interpelaciones éticas y morales que se hacen desde las autoridades. Esto porque el Plan GES, ante todo, es un sistema de garantías individuales, que como tal ha erosionado las nociones de comunidad y de acción colectiva que fueron las bases de las medidas de promoción y prevención en salud, territorio por excelencia de la salud pública. En su lugar, el Plan GES ha instaurado una lógica de derechos individuales garantizados y de este modo ha hecho proliferar protocolos de acción que remiten siempre al individuo, aun cuando a la base tienen un cálculo de la población en su conjunto que se basa en la capacidad productiva de los cuerpos. Retomando lo expuesto anteriormente, considero que los regímenes de vitalidad que emergieron en el microcampo de las acciones de salud, por los cuales fue posible incorporar a ciertos individuos al plan de garantías, aun cuando no cumplían con todos los requisitos, tuvieron un efecto que se plasma en un cierto ideal por el cual todas las vidas que sea posible deben tener acceso a una atención que permita mantener la vida misma. Este ideal, sin embargo, se inscribió en un sistema que se sustenta en acciones que se ejecutan en un individuo y que apelan a la responsabilidad individual. De este modo, el sistema de salud pre y post pandemia no vislumbra siquiera la posibilidad de que la salud de todos pueda ser un efecto de una acción articulada colectivamente.